escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24 que hacemos hoy desde el Parlamento Europeo de Bruselas con motivo de las próximas elecciones europeas que se celebran entre el 6 y el 9 de junio. 720 escaños están en juego en unos comicios que para muchos, sobre todo en Latinoamérica, pueden parecer muy lejanos y abstractos. Pero atención, porque hay decisiones que se toman en la Eurocámara que afectan directamente a los ciudadanos del continente americano. Y para desvelarnos cómo funciona el Parlamento Europeo y la importancia que tiene, hoy tenemos con nosotros a la eurodiputada socialista portuguesa María Manuel Leitao Marques. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, usted, eurodiputada Marques, primero le quería hacer una pregunta que puede parecer muy básica. Primero, la sede del Parlamento Europeo estuvo en Luxemburgo, históricamente. Luego, las sesiones plenarias se celebran en Estrasburgo y el resto de trabajo se hace aquí en Bruselas. Es una configuración un poco confusa, diría yo, que pierde a más de uno. También. Y a usted también. ¿Qué es el Parlamento Europeo y cómo funciona? El Parlamento Europeo es la única institución democrática porque es directamente escogida y elegida por todos los ciudadanos, tienen un voto y eligen sus diputados. Los diferentes 27 Estados miembros, somos 720 diputados de diferentes Estados miembros, la proporción de su población. Quiero decir, Portugal tiene menos diputados que España, o que Alemania, o que Francia, pero todos tienen un mínimo. Mismo el Luxemburgo, que es tan pequeño, tiene 6 diputados, y Malta, para te dar dos ejemplos de los más pequeñitos. Y no somos un órgano legislativo que discutimos las leyes que se aprueban en la Unión Europea. Y para te dar una importancia de las leyes europeas, te voy a decir que, por ejemplo, en Portugal, mi país, representan 70% de todas las leyes que tenemos en Portugal en este momento. O sea que es importantísimo lo que se discute aquí, lo que se Eso. aprueba aquí. Eso. Pero, sin embargo, hay ¿Verdad? diferencias con los parlamentos nacionales, ¿no? No es exactamente el No es mismo exactamente, mecanismo. porque un parlamento nacional puede proponer nuevas leyes. Nosotros podemos influenciar, pero no proponer. El derecho de no sé si se dice proponer es de la Comisión Europea. Pero se pueden modificar. Pero aprobar, sí, nos podemos modificarlas, las propuestas, y la decisión final es tomada entre el Parlamento y el Consejo, que representa los gobiernos de los Estados miembros. Y sé que no es muy fácil, pero lo hizo lo mejor para explicar de una forma No, lo ha explicado simple. muy bien. ¿Por qué los latinoamericanos tendrían que interesarse por estas elecciones? Porque a priori directamente puede no afectarles. Sí, Incluso entre los europeos, a veces muchos ciudadanos no va mucho con ellos estas elecciones. Es verdad, pero hay decisiones que tomamos aquí que se repercuten en los países latinoamericanos. Te puedo dar 2 ejemplos. Por ejemplo, la deforestación, que fomentará la adopción de prácticas agrícolas y ganaderas más responsables en Amazonia, o otro ejemplo, la legislación sobre servicios financieros o sobre el digital, que va a obligar a las empresas europeas, los bancos que operan en América Latina, a regulaciones más estrictas por la protección de los datos y por la cibernética y la ciberseguridad. Y también te voy a decir que la Unión es el primer inversor en la región latinoamericana, su tercero mayor socio comercial, su mayor contribuyente por la cooperación al desarrollo. En mi grupo político de los socialistas habíamos peleado mucho por una renovada asociación con América Latina y un mayor presupuesto de inversiones en la región. Y la Unión tiene una amplia red de acuerdos con 27 de los 33 países de la región.
Por eso lo que decidimos aquí influye también en el otro lado del Atlántico. Del otro lado. Además hay una cámara que digamos es de las dos regiones, ¿no? Sí. Es la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Sí, claro. Que es una asamblea parlamentaria multilateral, para que los diferentes parlamentos se puedan reunir. Está compuesto por 150 miembros, la mitad de Europa y la otra mitad de Latinoamérica. ¿Para qué sirve esta? Sí, es una que te podría decir, una de diplomacia parlamentar, porque no se decide regulamentos ni leyes en esta Cámara Conjunta, mas se discute muchas cosas que son importantes y nos vamos a unir para... Por ejemplo, el digital, cuando discutimos los principios o los riesgos de la inteligencia artificial, cómo podemos hacer una prevención de los riesgos del mismo modo. De forma global, ¿no? Coordinada. De forma global. O otro caso muy importante para los ciudadanos que nos están escuchando, tenemos un problema de narcotráfico que no es solo en América Latina, también aquí tenemos un problema de crimen organizado muy grave y por eso tenemos que encontrar una agenda común de seguridad para lo combatir. Eso también lo discutimos en la Asamblea Parlamentar y otros problemas que discutimos frecuentemente. Por ejemplo, en la última discutimos en Santo Domingo, que fue la última Asamblea Parlamentar, en un informe sobre los retos del sector educativo ante el COVID y la etapa posterior a la pandemia y la lucha contra el discurso y odio en las redes sociales. Son problemas globales, ¿no? Y ahora estamos trabajando en un pacto birregional por el cuidado, que es un problema también que afecta a muchas mujeres europeas y latinoamericanas. También habla mucho de derechos humanos, en el caso de países en Latinoamérica y resoluciones. Mucho. Usted votó en contra de una resolución que pide sanciones contra Cuba, después de que se hubiera denegado la entrada de una delegación de la UE y en medio de protestas por la situación muy dramática, ¿no? Sí. Por la escasez de alimentos, falta de libertad de expresión. Explíquenos, ¿por qué votó en contra? Sí, nosotros investimos mucho capital político en mantener vivo el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, incluso con una mayoría de partidos políticos europeos que quieren desmantelarlo. Pero nosotros pensamos que esta es la única manera de encontrar una u otra solución para Cuba. La situación en la isla es desoladora, se niegan libertades básicas, las elecciones no son libres y también nosotros protestamos que las autoridades cubanas no tengan dejado entrar una delegación del Parlamento Europeo en diciembre. Eso es inaceptable, no solo de Cuba, de otros países, porque no es la primera vez que se pasó con Israel y se pasó con Tunisia, que me recuerdo en esta legislatura. Y nos protestamos en todos los casos del mismo modo. Pero a pesar de eso, pensamos que el diálogo, se tiene que meter una puerta abierta para el diálogo, pero las autoridades cubanas también tienen que mostrar algo en términos de protección de derechos humanos como referiste. Y si no se corta ese hilo de comunicación, ¿de qué manera pueden presionar? Pues si vamos a cortar la comunicación, no tenemos otra manera de presionarlos. Venezuela es otro de los países que está en el punto de mira. Hay elecciones el 28 de julio. Bueno, ha habido muchísima polémica porque la mayor coalición de la oposición se quedó sin inscribir a sus candidatas, digamos, preferidas, ¿no? María Corina Machado primero, y luego a la que inhabilitaron, y luego Corina Lloris, a la que aparentemente no dejaron que se registrara a través del sistema por Internet. Enviar una delegación de la Unión Europea a las elecciones en Venezuela sería una forma de legitimarlas cuando ya prácticamente nacen un poco con poca legitimidad, puesto que la oposición no ha podido presentar. Te voy a dar mi experiencia personal. Vale. Aquí discutimos muchas veces Venezuela. Por veces discutimos Venezuela por Venezuela, otras veces discutimos Venezuela un poco
a moda de España. Es una discusión más interna de España que de Venezuela, pero eso es mi opinión personal. En Venezuela tenemos un problema muy grave, hay 7,7 millones de venezolanos que son en el exterior y también en los países vecinos. Con sí, que han tenido que dejar el país, han emigrado efectivamente. Pero cuando estuve en Venezuela, yo fui, y el diputado Cañas también, sé que vas a hablar con él, le puedes preguntarlo, fui en la misión electoral de la Unión Europea. Ni todos los grupos, como se sabe, aceptaron participar en la misión. Pero pienso que la misión ha sido muy interesante, muy importante. Y lo que más escuché de la sociedad civil fue un mismo de oposición al régimen de Maduro, fue un enorme deseo de participar en las elecciones, no de boicotarlas, pero de participar y de expresar su protesta a través de ellas. Y has visto que mismo en la tierra de Chávez, la candidata que venció las elecciones al fin de un proceso muy complicado, ha sido una candidata de la oposición. Y que la oposición unida, las 4 fuerzas, coligación, ganaron las elecciones. Sí, divididos no, pero los votos sumados han sido mayoritarios. Para que haya elecciones libres, lo más importante es el problema de la inhabilitación de potenciales candidatos, porque si vas a inhabilitar tus opositores más fuertes, no hay elecciones libres al final. Y lo que hicieron con Corina Machado y antes con Guaidó y también con Capriles fue Enrique Capriles fue para usted es un error garrafal hacer esto, ¿no? Impedirlos. Pero tenemos que encontrar una solución para Venezuela, porque con tantas sanciones, tantos protestos, el régimen sigue siendo lo mismo. Y los problemas que yo vi en Venezuela son muy graves para la población. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero no quería despedirme sin abordar el acuerdo o el no acuerdo aún de la Unión Europea con el Mercosur. Parece que después de un gran optimismo de los últimos tiempos, está lejos de aprobarse. ¿Para usted este acuerdo está muerto, sobre todo después de la posición de Francia tras la protesta de sus agricultores? Nada está muerto antes de morir, pero no puedo mostrarme muy optimista sobre el futuro del Mercosur. Pensaba que después de Lula estaba casi, porque Lula dio un señal muy interesante. Pienso que tenemos que tener abertura porque todos vamos a ganar con el acuerdo, de los dos lados. Entender los problemas de la contratación pública del lado americano, que es un problema, pero también los problemas de los agricultores de aquí. Pero pienso que todos ganamos con el acuerdo y al fin que podemos aprobar un acuerdo comercial, porque el acuerdo comercial no exige unanimidad del Consejo y pienso que podemos tener una mayoría para una parte del acuerdo, que es la parte comercial, no para la parte política. O sea, optimista, pero con reservas. Sí, yo soy siempre optimista en la vida, pero no te podré decir está en la mano. Pero te voy a decir, toda la política comercial con la América Latina nos tenemos suspenso a la renovación del acuerdo con México. Ahora cerramos con Chile, bien, porque te voy a decir también que el acuerdo de Chile, ¿para qué sirve? Para nosotros, para los derechos de las mujeres, que por la primera vez están en el acuerdo con el Chile. Pero tenemos que de los dos lados entender que nosotros somos la región del mundo, nosotros europeos y América Latina, con lazos más próximos de un punto de vista histórico y cultural, tenemos muchas parecenças. Entonces también tenemos que nos entender en acuerdos probablemente un poco diferentes del pasado. Bueno, pues nos quedamos con esta frase. Muchísimas gracias, María Manuela Leitao Márquez, eurodiputada socialista portuguesa. Por mi castellano, es perfecto, que no es perfecto su castellano. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.